El dolor ardiente de los colmillos congelados desgarrando su carne desapareció de golpe en medio de un destello blanco. Damian abrió los ojos de par en par mientras una bocanada de aire cálido inundaba sus pulmones secos. Su mano temblorosa se alzó lentamente para tocar su cuello intacto, buscando las heridas de la traición. El segundero de un reloj de pared de diseño vanguardista resonaba con un eco limpio y rítmico. La pantalla brillante de su teléfono inteligente sobre la mesa de noche mostraba una fecha imposible. Había regresado exactamente una semana antes de que el vórtice polar borrara la civilización moderna de la faz de la Tierra. La risa cruel de Stella aún resonaba como un eco maldito en las profundidades de su memoria rota. Ella lo había empujado hacia la horda hambrienta de infectados por el permafrost solo para ganar unos segundos de huida. De repente, dos esferas flotantes de luz cuántica parpadearon suspendidas directamente frente a su rostro. La interfaz mística del destino le ofrecía elegir entre el sistema de limpieza y el sistema de almacenamiento. En su vida pasada, él había corrido tras el destructivo poder de combate sin comprender la verdadera agonía del invierno. Sin dudar un solo milisegundo, los dedos de Damian presionaron firmemente el icono azul del espacio infinito. Una corriente de energía subespacial vibró instantáneamente a través de sus venas, sellando el pacto eterno. El crujido de la cerradura de la puerta principal interrumpió el silencio sagrado de su renacimiento. Stella entró balanceando una bolsa de compras costosa con una sonrisa superficial grabada en los labios. Ella comenzó de inmediato a quejarse del tráfico de la ciudad sin notar el odio helado que la observaba. Damian se levantó de la cama con una parsimonia letal, ocultando sus intenciones detrás de una máscara calmada. Con voz suave, él mencionó que la mística selección cósmica acababa de manifestarse en su mente. Los ojos de Stella se abrieron con avaricia desmedida al escuchar la palabra poder. Ella le exigió saber cuál de las dos opciones otorgaba la fuerza de combate más destructiva y letal. Damian le aseguró con frialdad fingida que el sistema de limpieza era la única opción digna de un líder. Creyéndose más astuta que nadie, Stella concentró su mente para arrebatar la opción de combate para sí misma. Una corona de fuego dorado resplandeció sobre su frente, consumiendo de forma invisible su propia energía vital. E ignoraba por completo que ese poder de fuego devoraría su cuerpo ante las gélidas temperaturas del apocalipsis. Al verla celebrar su aparente victoria, Damian se dio la vuelta sin pronunciar una sola palabra de advertencia. Sentado frente a su escritorio de caoba, encendió su computadora portátil para iniciar el plan de supervivencia. El primer paso requería deshacerse de toda la riqueza inútil que el hielo devoraría en 7 días. Redactó de inmediato un anuncio de venta urgente para el lujoso apartamento donde se encontraba. Fijó el precio un 30% por debajo del valor de mercado para asegurar una transacción inmediata. A continuación, llamó a los corredores de bolsa más agresivos de la ciudad para liquidar sus acciones financieras. Las órdenes de venta masiva fueron ejecutadas en bloque, inundando su cuenta bancaria con millones en efectivo. No conforme con su propia fortuna, Damian contactó a las redes de usureros clandestinos del bajo mundo. Solicitó préstamos multimillonarios ofreciendo garantías falsas que expirarían mucho después de la tormenta global. Los sindicatos del crimen transfirieron los fondos codiciosamente, creyendo que se quedarían con todo su imperio. Con el capital asegurado, Damian tomó las llaves de su coche y condujo hacia la zona industrial abandonada. Se detuvo frente a una inmensa fábrica de fundición de acero desolada que había adquirido en secreto. Esta estructura colosal de concreto reforzado se convertiría en su búnker impenetrable contra el fin del mundo. Caminó hacia el centro de la nave principal, donde el suelo de cemento se extendía por cientos de metros. Activó mentalmente el sistema de almacenamiento, haciendo surgir un vórtice azul que distorsionó el espacio tridimensional. El vacío devorador de su subespacio infinito rugió con fuerza, listo para tragar los recursos de todo el continente. De repente, las alarmas de su teléfono comenzaron a sonar de forma histérica, notificando un cambio drástico. Una alerta satelital militar clasificada indicaba que el vórtice polar había acelerado su avance imprevistamente. El apocalipsis glacial ya no llegaría en 7 días, sino mucho antes de lo que su vida pasada recordaba. El tiempo se agotaba mucho más rápido de lo previsto y Damian no podía perder un solo segundo. Con los fondos obtenidos de la liquidación total de sus bienes, abordó su vehículo modificado con rumbo al distrito comercial.
El mercado mayorista de alimentos más grande de la provincia se extendía ante él como un mar de almacenes vulnerables. Damian activó la interfaz de su sistema de almacenamiento, sintiendo la inmensa red espacial vinculada a su mente. Cruzó las puertas del primer complejo tras sobornar fuertemente a los guardias nocturnos de la entrada. Miles de toneladas de granos, enlatados y productos secos se apilaban en estanterías gigantescas de acero. Al extender su mano hacia las estructuras, un vórtice invisible comenzó a distorsionar el espacio circundante. Fila tras fila de suministros alimenticios desaparecieron instantáneamente sin dejar un solo rastro de polvo. Su subespacio infinito devoraba la comida que mantendría a ejércitos enteros con vida durante años de invierno nuclear. Mientras tanto, en los suburbios, Estela derrochaba los últimos rastros de su energía vital buscando desesperadamente rastrear el paradero de Damián. Su cuerpo sufría el desgaste del poder autodestructivo que había elegido, ignorando que la venganza ya estaba en marcha. Damián no pensaba otorgarle piedad, pero su prioridad absoluta en este momento era el puerto logístico internacional. Conducía a toda velocidad por las autopistas vacías mientras los primeros indicios de un frío sobrenatural congelaban los parabrisas. El puerto marítimo albergaba miles de contenedores con recursos que los ciudadanos ordinarios jamás podrían conseguir. Estacionó en una zona oculta por las sombras de las grúas industriales y activó la función de sigilo del sistema. Su primer objetivo eran los cargamentos de medicamentos de alta gama importados para los hospitales militares. Encontró la sección reforzada del Muelle 4, resguardada por sistemas de seguridad electrónicos de última generación. El poder de teletransportación de su sistema le permitió ignorar por completo las barreras físicas saltando directamente al interior. Ante sus ojos aparecieron miles de cajas con antibióticos, vacunas, anestésicos y equipo quirúrgico militar. Colocó su mano sobre el cargamento principal y dejó que el sistema absorbiera la totalidad de los suministros médicos. En menos de 2 minutos, un vacío absoluto reemplazó lo que habría valido miles de millones en el mercado negro del apocalipsis. El siguiente paso requería herramientas mecánicas y armamento pesado para fortificar su base industrial abandonada. Se dirigió a la zona de aduanas donde se retenían los envíos ilegales de armas decomisadas por el gobierno. Rompió el candado magnético de una caja reforzada usando una pequeña descarga de energía concentrada del sistema. Rifles de asalto automáticos, municiones perforantes y granadas térmicas brillaron bajo la opaca iluminación nocturna. Este arsenal sería la perdición de cualquiera que intentara vulnerar las defensas de su futura fortaleza de acero. Absorbió cada contenedor de armas, registrando el arsenal directamente en el inventario digital de su conciencia. Sin embargo, el recurso más crítico para resistir el invierno perpetuo que se avecinaba era el combustible fósil. Caminó hacia la refinería del puerto, esquivando las patrullas automatizadas que recorrían el perímetro exterior. El sistema de almacenamiento no tenía límites físicos, permitiéndole absorber líquidos directamente de las tuberías principales. El diésel de alta densidad comenzó a fluir hacia el subespacio a una velocidad que desafiaba todas las leyes de la física. Cientos de miles de litros de combustible quedaron almacenados a una temperatura perfecta, listos para alimentar sus generadores térmicos. Mientras terminaba el saqueo, las sirenas del puerto comenzaron a sonar debido a las caídas inexplicables de presión y peso en los muelles. Damián simplemente sonrió con frialdad y activó la teletransportación de retorno hacia su búnker subterráneo. Reapareció en el centro de su fortaleza, un búnker de acero reforzado construido bajo una fábrica abandonada. Comenzó a descargar los materiales pesados y los generadores para iniciar la automatización total de las defensas. Fuera del refugio, las noticias locales empezaban a reportar desabastecimientos extraños y anomalías térmicas en el océano. Los prestamistas y usureros a quienes Damián había engañado para financiar el búnker empezaban a buscarlo con desesperación. Pero sus intentos de encontrarlo serían inútiles, pues la antigua vida de Damián había sido borrada por completo de la faz de la Tierra. Repentinamente, las alarmas de proximidad de la superficie detectaron una caída de temperatura drástica que congeló los sensores exteriores en segundos. Los monitores externos mostraron una densa niebla blanca y gélida devorando las calles periféricas de la ciudad a una velocidad antinatural. Gritos de pánico se escucharon a través de las frecuencias de radio públicas antes de quedar completamente en un absoluto silencio sepulcral.
El vórtice polar del permafrost había golpeado la región con días de anticipación, rompiendo los registros históricos de la humanidad. En la superficie congelada, dos siluetas temblorosas avanzaban penosamente a través de la tormenta blanca en dirección a las coordenadas de la fábrica. Estela y su amante Troy, con los rostros cubiertos de escarcha y al borde de la hipotermia severa, divisaron las compuertas blindadas del refugio de Damián. Estela y su amante Troy, con los rostros cubiertos de escarcha y al borde de la hipotermia severa, divisaron las compuertas blindadas del refugio de Damián. El viento aullaba como una bestia herida, golpeando sus cuerpos debilitados con ráfagas congelantes que congelaban las lágrimas en sus mejillas. Detrás de ellos, la gran metrópolis que alguna vez gobernaron con arrogancia ahora yacía sepultada bajo un manto blanco sepulcral. El termómetro digital que Troy llevaba en su muñeca parpadeó débilmente antes de marcar 50 grados bajo cero. Aquella temperatura infernal no solo congelaba la carne, sino que también catalizaba el despertar del terrible virus del permafrost en las sombras. A lo lejos, los primeros infectados por la plaga glacial emitieron alaridos desgarradores mientras sus garras de hielo rascaban el pavimento congelado. Estela golpeó la superficie metálica de la entrada con sus manos desnudas, dejando rastros de sangre congelada sobre el acero templado. Ella rogaba a gritos por el perdón de Damián, recordando con amarga culpa cómo lo había traicionado de forma despiadada en su vida pasada. Troy, quien solía ostentar su fuerza física como un trofeo, ahora temblaba de manera patética mientras se apoyaba contra los muros helados. Mientras tanto, dentro del centro de control de la fortaleza, el aire se mantenía a una temperatura perfecta de 22 grados centígrados. Damián observaba las pantallas de alta definición tácticas que transmitían en tiempo real la desesperada súplica de sus antiguos verdugos. Él sostuvo una taza de café humeante entre sus manos, disfrutando el aroma intenso que inundaba el sofisticado espacio cerrado. En la pantalla exterior, Estela miró fijamente hacia el lente de la cámara de seguridad, con los ojos inyectados en sangre por el frío. Ella imploró por un trozo de pan o un rincón cálido, prometiendo someterse por completo a cualquier deseo de su antiguo novio. Troy intentó usar su fuerza moribunda para forzar el panel de acceso electrónico de la compuerta, pero una descarga eléctrica lo derribó al suelo. Damián presionó el botón del intercomunicador bidireccional, dejando escapar una risa gélida que resonó con fuerza a través de los altavoces externos. Su voz retumbó sobre el rugido del viento, preguntándole a Estela si el calor de su traición no era suficiente para mantenerla a salvo. Al escuchar las palabras burlonas, Estela cayó de rodillas sobre la nieve acumulada, dándose cuenta de que Damián lo sabía todo. Troy se arrastró de regreso hacia ella, con sus dedos entumecidos negros por el inicio inminente de la gangrena gaseosa del permafrost. La mutación avanzaba rápidamente por los suburbios cercanos, y las siluetas de los muertos vivientes helados se multiplicaban en el horizonte. En el interior, Damián activó el sistema de monitoreo ambiental para evaluar la integridad estructural de sus invernaderos automatizados. Filas interminables de cultivos hidropónicos crecían bajo potentes luces solares artificiales, completamente ajenas al infierno exterior. Los tanques de almacenamiento masivo que había llenado durante el asalto logístico bombeaban combustible refinado de manera constante hacia los generadores. Todo su plan de acumulación meticuloso funcionaba a la perfección, asegurándole una supervivencia lujosa por los próximos 100 años. Afuera, Estela comenzó a toser violentamente, expulsando pequeñas partículas de cristales de hielo mezcladas con sangre oscura. Troy la maldijo con rabia implacable, acusándola de haberlo arrastrado al refugio de un loco despiadado que nunca los dejaría entrar. Los dos amantes comenzaron a pelear entre sí sobre la nieve, golpeándose de forma patética con la poca fuerza que les quedaba. Damián contemplaba la vergonzosa escena familiar desde sus monitores, encontrando una profunda satisfacción poética en su miseria mutua. De repente, las alarmas de proximidad perimetrales de la fortaleza comenzaron a destellar con luces rojas de advertencia en las pantallas. El radar de largo alcance detectó un convoy masivo de vehículos militares pesados aproximándose velozmente desde el norte helado. Eran las fuerzas de una facción militar corrupta que huía del colapso de la civilización, buscando apoderarse de cualquier búnker seguro. Estela vio las potentes luces del convoy militar y se levantó como pudo, agitando sus brazos congelados para llamar su atención.
El vehículo blindado de vanguardia frenó bruscamente frente a las puertas, aplastando una hilera de vallas decorativas congeladas bajo sus orugas. Un comandante militar fuertemente armado descendió del vehículo, cubierto con un pesado uniforme táctico diseñado para el invierno polar. Estela se arrojó a los pies del oficial, señalando la entrada del búnker y revelando que adentro había suministros ilimitados de comida y calor. Al enterarse del inestimable tesoro que albergaba el refugio, los ojos del comandante brillaron con una codicia asesina bajo su visor. Desde su cómoda posición, Damián vio cómo Estela vendía la ubicación de su búnker a cambio de una falsa promesa de rescate militar. Él no sintió el menor rastro de miedo, pues sabía que su búnker de acero reforzado podía soportar incluso un bombardeo de artillería pesada. Con un rápido comando de voz, Damián autorizó el despliegue del sistema de defensa automatizado de grado 4 en los muros exteriores. Afuera, pesadas placas de acero se deslizaron hacia atrás en la parte superior del muro, revelando torretas de ametralladoras duales automáticas. Los soldados del convoy tomaron posiciones de cobertura de inmediato, apuntando con lanzacohetes térmicos directamente hacia la entrada blindada. Estela y Troy quedaron atrapados exactamente en medio de la inminente línea de fuego cruzado entre el búnker y el ejército corrupto. El comandante ordenó abrir fuego, y un cohete estalló contra la puerta principal, generando una enorme bola de fuego naranja que iluminó la noche gélida. Sin embargo, cuando el humo denso provocado por el impacto se disipó, la compuerta de Damián no mostraba ni un solo rasguño en su superficie. Damián sonrió con frialdad y colocó su mano sobre el escáner biométrico avanzado que controlaba las armas experimentales del subespacio. Las torretas exteriores abrieron fuego con un estruendo ensordecedor, destrozando las primeras líneas de vehículos militares en cuestión de segundos. Los soldados gritaban desesperados mientras intentaban retirarse, pero el terreno congelado dificultaba cualquier maniobra evasiva. En medio del caos absoluto, la horda de infectados atraída por el estruendo de las explosiones emergió finalmente de la ventisca. Estela observó con horror absoluto cómo una criatura de hielo saltaba directamente sobre el comandante militar, devorándolo al instante. Troy intentó arrastrarse hacia una de las tanquetas vacías para escapar, pero una ráfaga de viento congelante rompió las ventanas del vehículo. Damián observaba la carnicería total con una calma imperturbable, sabiendo que la verdadera prueba para su fortaleza apenas estaba comenzando. De repente, los sensores térmicos de la base detectaron una anomalía masiva de energía moviéndose a gran velocidad justo debajo de la nieve. Algo mucho más antiguo y letal que el virus del permafrost común se había despertado debido a las vibraciones de la artillería pesada. Estela y Troy miraron hacia el enorme pozo que se abría a sus pies, soltando un último grito de auxilio antes de que el suelo cediera por completo. Desde las profundidades de la grieta abismal, un par de ojos gigantescos de color blanco puro se fijaron con furia directamente en la cámara de Damián. Damián observó las pantallas tácticas, mientras las aberraciones del permafrost rugían en la densa penumbra exterior. En la superficie congelada, Estela avanzaba con dificultad entre la nieve arrastrando sus extremidades medio muertas. Detrás de ella, un grupo masivo de sobrevivientes armados con picos y rifles desgastados marchaba con desesperación. Varios militares desertores con uniformes camuflados desgarrados apuntaban sus ametralladoras pesadas hacia la gran entrada de la fortaleza. Estela gritó hacia las cámaras de seguridad prometiendo dividir los recursos del búnker con cualquiera que destruyera el muro. Damián sonrió con desdén desde la comodidad de su sala de control térmica mientras tomaba un sorbo de café caliente. Él presionó un gran icono rojo en el panel central para activar los sistemas periféricos automáticos. De inmediato, las torretas pesadas ocultas bajo el blindaje exterior emergieron con un zumbido eléctrico ensordecedor. Los insurgentes se detuvieron en seco al ver los cañones automáticos apuntando directamente hacia sus pechos. Un oficial corrupto ordenó disparar los lanzacohetes contra los portones principales para forzar la entrada. El primer misil impactó contra el acero blindado provocando una explosión de fuego que iluminó la ventisca. Sin embargo, el humo se disipó rápidamente revelando que las compuertas de Damián no sufrieron ni un solo rasguño. Estela retrocedió horrorizada al darse cuenta de que la tecnología de su exnovio superaba toda lógica humana. Damián activó el sistema de ondas de choque de alta frecuencia incrustado en el suelo del perímetro. La tierra tembló violentamente arrojando al ejército de traidores al suelo congelado mientras sus oídos sangraban.
Troy intentó levantar a los soldados sobrevivientes para organizar una retirada estratégica antes de morir congelados. Las compuertas reforzadas de la fortaleza se abrieron lentamente dejando salir una densa niebla de nitrógeno líquido. Damian caminó hacia el exterior vistiendo su traje táctico nanotérmico que brillaba con líneas de energía azul. Él miró directamente a los ojos desorbitados de Estela y levantó su mano derecha con desprecio absoluto. Una fisura dimensional de color violeta oscuro se manifestó sobre la palma de su guantelete táctico. De la grieta emergió la hoja espacial, una espada forjada con pura energía gravitatoria que distorsionaba el aire circundante. Los soldados desertores arrojaron sus armas al suelo al presenciar un poder divino que desafiaba la ciencia. Estela suplicó clemencia recordando los viejos tiempos mientras las lágrimas se congelaban instantáneamente en sus mejillas. Damian no pronunció una sola palabra y simplemente ejecutó un corte horizontal en el aire con la hoja espacial. Una onda expansiva de gravedad pura barrió el campo cortando el arsenal militar como si fuera simple papel. Damian anunció que solo permitiría la entrada al búnker térmico al último sobreviviente de toda la turba. La locura colectiva se desató instantáneamente cuando los maleantes hambrientos se miraron entre sí con intenciones asesinas. Troy sacó una pistola oculta y disparó a su propio compañero militar para asegurar su propia supervivencia. Estela vio horrorizada cómo su amante la empujaba descaradamente hacia la línea de fuego para salvarse a sí mismo. Con sus últimas fuerzas corrompidas, Estela activó su sistema de limpieza liberando un destello verde autodestructivo. La explosión de su fuerza vital consumió a Troy y a los últimos militares corruptos en un torbellino de cenizas gélidas. Estela cayó de bruces sobre la nieve disolviéndose gradualmente debido al costo de su propio poder prohibido. Damian observó el campo ahora silencioso comprobando que su antigua traidora había desaparecido para siempre. Con un simple pensamiento, él hizo desaparecer la hoja espacial regresando el subespacio a su estado de reposo. El sistema de acumulación emitió un pitido confirmando el éxito absoluto de la defensa de la fortaleza. Damian dio la vuelta e ingresó nuevamente a su hogar subterráneo mientras las pesadas compuertas de hierro se sellaban. Dentro del búnker, los sistemas de calefacción mantenían una temperatura perfecta de 25 grados centígrados. Almacenes infinitos llenos de comida fresca, medicinas de alta calidad y lujos mundanos se extendían por kilómetros bajo tierra. El orden del viejo mundo había muerto por completo, pero Damian reinaría supremo desde su propio imperio gélido. Sentado en su trono de acero negro, Damian cerró los ojos sabiendo que su venganza estaba consumada y su eternidad asegurada.